porque no lo sé.
Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión de la presente fecha, 13 de mayo del año 2024. A partir de este momento, damos inicio a la sesión correspondiente a la presente fecha. Recording in progress. Para tal efecto, les comento que la clase de hoy va a ser, aquí tengo el nombre, la desmaterialización de los títulos de crédito. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, la desmaterialización de los títulos de crédito. Varios de ustedes probablemente habrán escuchado en cuanto a ese concepto de desmaterializar y nos surge la duda. Bueno, pero si la definición que nos dan de títulos de crédito es que son documentos, entonces, como quien dice, el desmaterializar va orientado al hecho de que no existe ese documento. Realmente, eso es la desmaterialización. Pero en la clase de hoy, lo que vamos a aprender es en qué caso se puede desmaterializar, cuándo procede, quiénes lo pueden hacer y cómo se acredita. Hacia eso, hacia esos 4 puntos es que vamos a orientar la clase de hoy. Y solo permítanme un momento. Recording stopped. Para, para Recording in tal, progress. para tal efecto, eh, me permití hacer un esquema de lo que platicamos el miércoles de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada hablamos sobre lo que es el mercado de valores. Y con respecto al mercado de valores, pues procedimos a hacer un esquema que en la presente fecha lo he replicado. Y les voy a decir por qué es que lo he replicado. Porque una de las cosas que vamos a aprender hoy es que la desmaterialización de los títulos de crédito solo tiene lugar en un mercado bursátil. O sea, fuera de un mercado bursátil no podemos hablar de desmaterialización de títulos de crédito. Entonces, como solamente se puede llevar a cabo en un mercado bursátil, pues el día de hoy me di a la tarea de recordar, que es lo que voy a dedicar los próximos 3 minutos solamente para recordar lo que platicamos la semana anterior. La semana anterior dijimos, para hablar del mercado bursátil, vamos a referir que son negociaciones de títulos valores que se hacen en una bolsa de comercio. Y entonces tratamos de representar a la bolsa de comercio. Y vimos en la ley y platicamos, ¿y qué es una bolsa de comercio? Pues simple y sencillamente es una sociedad anónima que va a proporcionar las facilidades y la infraestructura para llevar a cabo la venta y compra de valores. O sea, lo que serían las instalaciones de un mercado cantonal, aquí va a ser las instalaciones de un mercado de valores o lo que lo vuelve bursátil. El hecho que se haga en una bolsa de comercio es lo que lo vuelve bursátil. Si esto se negocia fuera de una bolsa de comercio, entonces ahí vamos a decir es una negociación extra bursátil. Si yo le vendo un título valor a cualquiera de ustedes, eso sería una negociación extra bursátil. Pero si la negociación, si nosotros vamos a comprar títulos valores a una bolsa de comercio, entonces nuestra negociación, vamos a decir que es una negociación bursátil. También dijimos la semana anterior que en las bolsas de comercio quienes se dedican a la compra y a la venta de valores son los agentes de bolsa. Los agentes de bolsa se les puede identificar con el nombre de casas de bolsa o corredores de bolsa. Agente de bolsa, casa de bolsa o corredores de bolsa corresponden e identifican a una misma actividad de una sociedad anónima. O sea, una sociedad anónima que se constituye bajo la forma de agente de bolsa va a tener derecho a poder negociar valores en una bolsa de comercio. Eso es lo que hacen los agentes. Los agentes no producen los valores ni tampoco los compran. Son los intermediarios, como los vendedores del mercado, son los intermediarios. Entonces, eso es lo que hace un agente de bolsa. En estos agentes de bolsa, los valores que ellos adquieren, los adquieren de quienes lo producen. Y por eso aquí me sirvo yo ejemplificar a los emisores. Quiero llamar la atención. Yo trato de representar a una persona humana.
Pero realmente esos emisores van a ser personas jurídicas colectivas. Usualmente son sociedades anónimas, usualmente va a ser el Estado de Guatemala, podrían ser las municipalidades, podría ser el Banco de Guatemala, pero también las personas de derecho privado, que usualmente van a ser las sociedades anónimas. O sea, esos son los emisores. Y para que veamos qué tipo de valores pueden negociar en un mercado bursátil, pues pongo el primer ejemplo de un pagaré, o mejor dicho, de emisión de pagarés, de emisión de debentures, de emisión de bonos del tesoro y de emisión de acciones. O sea, de estos que he puesto yo aquí en el ejemplo, nos podemos percatar de lo siguiente. Los pagarés y los debentures realmente son auténticos títulos de crédito. Y creo que está por demás que discutamos, están regulados como tales en el Código de Comercio. En tanto, los bonos del tesoro y las acciones no son títulos de crédito, pero sí son títulos valores. Y esto es así de más amplio, porque el sustento lo vamos a encontrar en la ley del mercado de valores y mercancías. Que dicho sea de paso, se me había escapado decirles, les pido favor que en sus teléfonos, en sus iPads, en sus computadoras, o si la tienen en papel mejor, que nos ubiquemos en la ley del mercado de valores y mercancías, porque es la que nos va a servir para el respaldo de lo que vamos a platicar en la presente ocasión. Entonces, quienes fabrican los valores que se negocian en una bolsa de comercio a través de los agentes de bolsa son los emisores. ¿Qué valores pueden emitir? Yo aquí me he puesto el ejemplo de 4, pero pueden ser más. Pagarés, debentures, bonos del tesoro y acciones. ¿Con qué propósito emiten esos valores? Negociarlos en la bolsa de comercio a través de los agentes de bolsa y que los compren los inversionistas. ¿Cómo sé que alguien es inversionista? Inversionista es alguien que tiene dinero y que está interesado en adquirir valores. Ya sea que este inversionista tenga quetzales, ya que este inversionista tenga dólares, este otro inversionista tiene quetzales, y este otro inversionista podría tener euros o cualquier otro tipo de moneda que sirva para poder adquirir bienes. Todo esto bajo el control del registro del mercado de valores. Entonces, con esto, simple y sencillamente, he recordado algo que le dedicamos su tiempo el miércoles de la semana pasada. Un mercado de valores funciona bajo la vigilancia de un registro del mercado de valores. ¿Dónde se lleva a cabo el mercado de valores? En las instalaciones de una bolsa de comercio. ¿Qué es una bolsa de comercio? Es una sociedad anónima. ¿Y a qué se dedica la sociedad anónima? A crear las condiciones y la infraestructura para poder llevar a cabo negociaciones bursátiles. ¿Quiénes van a negociar en las bolsas de comercio? Los agentes de bolsa. ¿Qué son los agentes de bolsa? Son intermediarios entre los emisores y los inversionistas. ¿Qué otro nombre reciben los agentes de bolsa? Se les puede llamar casas de bolsa o se les puede llamar corredores de bolsa. Es indistinto. ¿Quiénes son los emisores? Los que producen valores. ¿Y quiénes son los que los adquieren? Son inversionistas. Ya, yo creo que esto ya es un tema superado. Ahora ya empezamos a partir de este momento a hablar sobre la desmaterialización de los títulos de crédito. Vale. Para entender la desmaterialización de los títulos de crédito, yo me he permitido, y es mi recomendación, aprender 4 reglas básicas. Estas no las encontré en ningún libro, sino que es producto de una interpretación propia, que considero que es la forma más fácil como los estudiantes pueden entender en qué casos, cómo es y para qué sirve la desmaterialización de los títulos de crédito. Y es a través de establecer 4 reglas. 4 reglas. Si entendemos esas 4 reglas, vamos a entender la desmaterialización de los títulos de crédito. Regla número 1. De esta regla número 1, yo le voy a decir que esto solo en un mercado bursátil, solo en
Claro. Bueno, lo primero que debemos de tener claro es no tenemos capacidad de desmaterializar cualquier título de crédito. Solo son objeto de desmaterialización aquellos títulos, valores que van a ser objeto de negociación en un mercado bursátil. ¿Qué quiere decir? Solo aquellos títulos, valores que se van a negociar en una bolsa de comercio. Es que, mire, yo tengo mi factura cambiaria y quiero desmaterializarla. No, disculpe, pero la factura cambiaria, esa no se va a negociar en una bolsa de comercio. Es que yo tengo unos mis vales, yo quiero desmaterializar los vales. No, simple y sencillamente si los desmaterializa, se va a quedar sin ley que respalde los derechos que el vale, va a destruir su propio derecho. Entonces, lo primero es, tenemos que tener conciencia que si el título valor fue creado para ser negociado en una bolsa de comercio, o sea, en el mercado bursátil, entonces hay posibilidad de desmaterializarlo. Esa es una. Segunda regla. Solo títulos ¿sí? Emiten. ¿Sí? Sí. Este es un segundo aspecto. Desmaterializar títulos, valores, solo lo vamos a poder hacer en aquellos títulos que se emiten en serie. Hace algunos días hablamos sobre títulos de créditos que se emiten de uno en uno y títulos de crédito que se emiten en serie. Los títulos de crédito que se emiten en serie usualmente son los más complicados. Y les recuerdo, títulos de crédito que necesariamente para existir se tienen que emitir en serie, hay cuatro. Esos cuatro tenemos los debentures. Número dos, las cédulas hipotecarias. Número tres, los bonos bancarios. Y número cuatro, los certificados fiduciarios. Esos son los títulos de crédito más complicados de emitir, porque hay que cumplir toda una serie de requisitos antes de que se emitan. Pero cuando se emiten, no se emiten de uno en uno, se emiten en serie, se emiten al unísono. En el momento en que se está creando el título 1, se está creando el título número 1000, el título número 1.000.000. O sea, se crean en un mismo momento. Esos son los títulos que se crean en serie. Entonces, les vuelvo a repetir a mis queridos estudiantes. Títulos que necesariamente solo se pueden emitir en serie, tenemos los debentures, las cédulas hipotecarias, los bonos bancarios y los certificados fiduciarios. En otras palabras, esos cuatro títulos pueden ser motivo de desmaterialización porque al crearse en serie se pueden negociar en una bolsa de comercio. Adicionalmente, tenemos el caso de la letra de cambio y del pagaré. Las letras de cambio y el pagaré son versátiles. Las letras de cambio y el pagaré se pueden emitir de uno en uno, pero también se puede acordar que se emitan en serie. O sea, de los títulos de crédito, aparte de los cuatro que solamente pueden existir en serie, tenemos la posibilidad de la letra de cambio y el pagaré. Y por eso es que aquí me he permitido poner el ejemplo de un pagaré, como pude haber puesto de una letra de cambio. Aquí lo que uno podría poner es un cheque. Los cheques son títulos de crédito, pero la relación jurídica subyacente de un cheque es pagar deudas, no, no documentar préstamos de dinero. Entonces, por eso es que prácticamente de los títulos de crédito entran los cuatro títulos que ya he mencionado, más la letra de cambio y el pagaré, si se emiten en serie. Ese es el requisito, que se emitan en serie. Luego, hay otros títulos valores, que no son títulos de crédito, pero son títulos valores que también se emiten en serie. Por ejemplo, los bonos del Tesoro que emite el Estado de Guatemala, o letras del Tesoro, esas se emiten en serie. O bien, cuando se emiten acciones. Cuando una sociedad va a tener 1000 acciones del valor de 10,000 quetzales cada uno, todas las acciones vienen y se emiten al unísono una vez sea pagada el precio de las mismas. Entonces,
todo esto va orientado a qué títulos de crédito, qué títulos valores puedo desmaterializar. Número uno, aquellos que se van a negociar en el mercado bursátil. Número dos, solo los títulos que se emiten en serie. Ahora, un aspecto que es bien importante, cuando se va a desmaterializar un título de crédito o un título valor, significa que ya no va a haber un papel que nos demuestre su existencia. Entonces, como ya no tenemos un papel que demuestre su existencia, va a ser muy importante llevar a cabo un registro en la contabilidad, en el libro de contabilidad del emisor. Registrar. En los libros de contabilidad del emisor. Entonces, cuando hablemos de desmaterializar un título valor, antes de que surja la vida jurídica, ese reconocimiento de la desmaterialización, hay que llevar a cabo un registro. ¿Pero un registro de quién? Registro de la Bolsa de Comercio, el registro del mercado de valores, de la gente. No, el registro del emisor. Está bien, no se va a emitir el título, pero tiene que quedar constancia en los registros de contabilidad del emisor. Aquí voy a mencionar el artículo 368 del Código de Comercio. Fíjense que el artículo 368 del Código de Comercio se refiere a los libros de contabilidad y solo le voy a dar lectura al primer párrafo. El 368 dice, contabilidad y registros indispensables, así dice el epígrafe. Y luego dice, los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad de forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, el Código de Comercio le establece a todo comerciante la obligación de llevar su libro de contabilidad. Pues en esos libros de contabilidad se va a tener que registrar que se han emitido títulos, valores desmaterializados. Ese será el requisito. Y finalmente, mi cuarta regla para entender de la mejor manera la desmaterialización es que como no hay título, lo que se va a emitir es una constancia. Una constancia de la anotación en cuenta. Constancia de la anotación en cuenta. Eso significa que una vez se opera en los libros de contabilidad del emisor, para demostrar que se operó en los libros de contabilidad del emisor, lo que admite la ley es que se emitan constancias. ¿Quién va a emitir esa constancia? Las va a emitir el emisor. Y como vamos a ver más adelante, en algunos otros casos los podrían emitir los agentes de bolsa. Pero hasta este momento, cuando son las 19 horas con 28 minutos, lo que me interesa que tengan presentes mis queridos estudiantes es, número uno, la ley sí reconoce la facultad de la desmaterialización de los títulos valores. ¿Y esto a qué obedece? Obedece al adelanto de la tecnología y de la ciencia. Ustedes, mejor que yo, ustedes son una generación que tiene más claro esto, pues definitivamente la información virtual, la transferencia de datos electrónicos, pues permiten que hablemos ahora del metaverso y de mundos paralelos. En sí, un comercio electrónico. Pero en ese comercio electrónico no hay
aspectos materiales. Entonces, como consecuencia de ese avance en la tecnología, más el resguardo de la naturaleza, que no estamos utilizando hojas de papel, más la agilidad de la operación, cuando la operación se hace por los sistemas informáticos, pues es lógico que prácticamente nos ha empujado a considerar la posibilidad que los títulos valores se puedan desmaterializar. O sea, número uno, tener claro si es posible la desmaterialización. Pero así como debemos de tener claro que sí es posible la desmaterialización, también debemos de tener claro que no todo título o valor se puede desmaterializar. Ah, no cualquiera. Entonces viene nuestra pregunta. ¿Y qué títulos valores se pueden desmaterializar? Pues la respuesta sería, miren compañeros, si ustedes van a emitir títulos valores para ser negociados en forma bursátil a través de una bolsa de comercio, lo pueden hacer. No, mire, es que lo que pasa es que yo quiero negociar unas acciones de la sociedad y se las quiero vender a fulano y tal. No, 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 entonces no puede. Es que mire, yo he escuchado de la desmaterialización y que los sistemas electrónicos y lo que quieran. Si quiere, hágalo, pero no tiene ninguna protección legal y por lo tanto nadie le va a creer. En tanto que lo que estamos enseñando ahora es porque, tal como lo vamos a ver en unos momentos, está fundamentado en norma jurídica. Entonces, pero requisito, si va a ser negociado en el mercado bursátil. Mercado bursátil cuando se negocian en una bolsa de comercio. Número dos, no puede ser cualquier título. Solamente pueden ser títulos que se emiten en serie. ¿Cuándo decimos que un título se emite en serie? Aquellos títulos que en el momento en que se crean, no se crean de uno en uno. No es como nuestra chequera, que ahorita emito un cheque para pagar la energía eléctrica, ahorita emito un cheque para pagar la colegiatura, ahorita emito un cheque para pagar impuestos. ¿Se dan cuenta? De uno en uno. No. Cuando decimos que es en serie es en el momento en que nace a la vida jurídica el documento 1, están haciendo a la vida jurídica el documento 1.000.000. O sea, toda la serie de títulos valores surgió en un solo acto, en un mismo momento. Eso es crear título en serie. Y, repito, sabemos que títulos de crédito que se crean en serie, tenemos los debentures, cédulas hipotecarias, bonos bancarios, certificados fiduciarios. Podemos incluir la letra de cambio y el pagaré. La letra de cambio y el pagaré, lo que pasa es que pueden hacer de las dos formas. O se pueden hacer en serie o se pueden hacer de uno en uno. Los otros títulos, no. En cuanto a títulos de crédito. Ahora, títulos de valores tenemos otros, como los bonos del tesoro y las acciones. Esos también se pueden emitir en serie y se pueden negociar en un mercado bursátil. Por lo tanto, sí tienen la posibilidad de ser desmaterializados. Tercer aspecto. Para desmaterializar los títulos valores, el emisor tiene que registrarlo en sus libros de contabilidad. Si no lo registra en sus libros de contabilidad, no tiene validez ninguna desmaterialización que quieran hacer valer. Y una vez inscrita en el registro de contabilidad del emisor, lo que nos queda es el cuarto punto, que es la constancia de la anotación en cuenta. Como quien dice, esta es la prueba de que fue debidamente registrada la operación contable en los libros de contabilidad del emisor. Entonces, damas y caballeros, no se me pierdan. Queremos entender cuándo se desmaterializa un título de crédito, sepamos estas 4 reglas. Solo cuando se van a negociar en un mercado bursátil. Solamente aquellos que se emiten en serie. Solamente cuando se ha inscrito en los libros de contabilidad del emisor y en cada uno de ellos hay facultad de emitir una constancia de la anotación en cuenta. La anotación en cuenta se llama. Entonces, con esto tenemos la idea de lo que es la desmaterialización de los títulos de crédito. Pero, como lo que me interesa es que mis alumnos conozcan cómo lo regula la ley, resulta que en la ley del mercado de valores y mercancías tenemos de los artículos 52 al artículo 66, del 52 al 66,
de la ley del mercado de valores y mercancías la regulación de lo que son las anotaciones en cuenta. Y las anotaciones en cuenta tienen lugar como consecuencia de que los títulos de crédito se han desmaterializado. Aquí Jessica pregunta cuál es el paso cuarto. Es constancia de la anotación en cuenta. Que creo que no lo tenía bien enfocado. Constancia de la anotación en cuenta, Jessica. Entonces, veamos, con lo que hemos platicado, vamos a ver de una manera somera estos artículos que les acabo de mencionar. Claro, Jessica. Fíjense que tenemos en la ley del mercado de valores y mercancías el título 6, que dice de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta. Cuando escuchamos anotación en cuenta, nos tiene que llamar la idea de la desmaterialización de títulos valores. Aunque la desmaterialización del título valor y la anotación en cuenta no necesariamente es lo mismo, pero sí están relacionadas. Veamos. Artículo 52. Valores representados por medio de anotaciones en cuenta. Los valores a que se refiere el artículo 2, inciso A, de la presente ley, creados o emitidos por entidades privadas. Entonces nos dice qué títulos valores son los que se pueden anotar en cuenta. Y dice, creados o emitidos por entidades privadas, el gobierno de la República, las entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y el Banco de Guatemala. Eso quiere decir, podemos desmaterializar títulos valores emitidos por entidades privadas. ¿Cuáles son las entidades privadas usualmente que lo van a hacer? Las sociedades anónimas. Pero dice, también por entidades de gobierno. Bueno, si me dicen de una entidad de gobierno, pienso en el Ministerio de Finanzas Públicas. Y ahí podemos hablar de los bonos del tesoro o letras del tesoro. La norma dice que también pueden ser emitidos por entidades autónomas y descentralizadas. Eso nos permite pensar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Superintendencia de Telecomunicaciones, pudieran ser instituciones de derecho público que eventualmente pudieran considerar emitir títulos valores desmaterializados. Nos dice las municipalidades, con esa autonomía del poder local, las municipalidades tienen la facultad de poderlo hacer. Está dentro de las opciones. La ley no se los prohíbe, se los permite. Y finalmente se habla del Banco de Guatemala, o sea, el Banco de Guatemala puede crear certificados, títulos, valores para negociar en un mercado bursátil y esos podrían ser desmaterializados. Recordemos que cada uno de los valores que emitan es porque tienen el propósito de que van a ser negociados en una bolsa de comercio. Porque como lo dije, solo en el mercado bursátil. Entonces dice, en ese caso podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta. ¿Qué significa una anotación en cuenta? La anotación en cuenta es la inscripción que se hace en el registro de emisor. Esa es la anotación en cuenta. En cuyo caso dicha modalidad habrá de aplicarse a todos los valores que integren una misma serie de determinada emisión. Démonos cuenta, aquí el artículo dice que integren una misma serie. Con eso confirmamos lo que hemos puesto. Solo títulos que se emiten en serie. ¿Ya? La ley se está refiriendo a títulos que se emitan en serie. No pueden ser de uno en uno. No tiene razón de ser si el título va a ser de una manera particular. Solamente pueden ser de manera en serie. Y al final, el artículo termina, los valores representados por medio de anotaciones en cuenta tienen la calidad de bienes muebles. O sea, equipar al título de crédito esa anotación, así como decíamos, el título de crédito es un bien mueble, pues esa anotación también la considera un bien mueble, lo cual le va a dar una característica de mercancía susceptible de poder ser negociada. Del artículo 53 no voy a hacer mayor comentario, se refiere a la autorización, que obviamente el emisor, si es una persona de derecho privado, es una sociedad anónima, va a requerir la autorización de la Asamblea General. Si el emisor es una autoridad de gobierno, va a requerir la emisión del acuerdo gubernativo correspondiente. Si el emisor es la municipalidad, pues va a requerir autorización del Consejo Municipal.
si es emitido por el Banco de Guatemala, requerirá autorización de la Junta Monetaria. Eso es si en determinado momento el Congreso de la República no tuviera que dar también su autorización. Lo que quiero decir es, como son personas jurídicas colectivas, van a requerir que haya una previa autorización de su máxima autoridad. Ahora sí veamos el 54, este me interesa. 54. Los valores representados por medio de anotaciones en cuenta se crean por virtud del asiento correspondiente en los libros de contabilidad del emisor. ¿Cómo creamos la desmaterialización de un título de crédito? Asentándolo en los libros de contabilidad del emisor. Así es como creamos esa desmaterialización. La base del asiento contable lo constituirá el instrumento legal de emisión. Lo que va a fundamentar que podamos emitir un título desmaterializado, insisto, es la operación en el libro de contabilidad del emisor. Te van a escuchar hablar. Luego, artículo 55, circulación. Recuérdense que con el licenciado Webster y mi persona hemos recalcado que cuando en títulos de crédito hablamos de circulación, hablamos de el traspaso, la transferencia de una persona a otra. ¿Cómo se transfiere un título desmaterializado de una persona a otra? ¿Cómo si ustedes tienen un título desmaterializado, cómo me lo trasladan a mí? Y cómo yo a su vez se lo puedo trasladar a otra persona. De eso trata este artículo. Ley de circulación. La transmisión de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta tendrá lugar mediante asiento a la partida contable en los libros del emisor. Eso quiere decir que si ustedes tienen un título desmaterializado y me lo van a trasladar a mí, eso lo tenemos que inscribir en el registro del emisor. Porque no existe el título. Aquí no existe el endoso. En los títulos nominativos y en los títulos a la orden teníamos que llevar a cabo el endoso y la entrega del documento. Pero como aquí no hay documento que entregar, tampoco puede haber endoso. Entonces, como no lo hay, por sentido común, vamos a entender. Entonces, el emisor que registró que había emitido títulos desmaterializados, ahora va a registrar que el primer adquirente lo traslada a un segundo adquirente y el segundo adquirente a un tercero. La anotación a favor de subsecuentes adquirentes, o sea, toda la cadena de adquirentes que puedan haber, lo que serían los endosos en títulos materializados, producirá los efectos de una plena transmisión de dominio de los valores. La transmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la anotación. O sea, desde el momento en que a mí me registran en el registro del emisor, yo ya tengo derecho a defenderme ante terceros de que ese derecho a mí me pertenece. 56. Legitimación. Cuando en derecho hablamos de legitimación es quién es el propietario, quién es el dueño. Acordémonos que el Código de Comercio nos decía que se consideraba propietario de un título de crédito a quien lo poseyera acorde a su ley de circulación. Pero, como aquí no se puede poseer algo que no existe porque está desmaterializado, entonces vamos a ver a quién se considera propietario del título de crédito desmaterializado. 56. La persona inscrita en los libros de contabilidad del emisor se presumirá titular legítimo de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta correspondientes y podrá hacer valer los derechos que dichos valores le confieran. El emisor que pague de buena fe a quien aparezca inscrito en los libros como titular de los valores se liberará de la obligación. O sea, ¿cómo demuestro que soy el propietario? ¿Cómo acredito mi legitimación? No porque yo lo diga, no porque traiga un acta notarial, no porque enciende el monitor y le enseñe, mire, esa es la anotación en cuenta. No. Va a ser con la anotación realizada en el libro de contabilidad del emisor. Ese es el documento que como abogados tenemos que estar pendientes. Cuando los títulos eran materializados, si era nominativo veíamos tres cosas: registro del emisor, endoso y entrega del título. Si era la orden, endoso y entrega el título. Y si era el portador, entrega el título. Si son anotaciones en cuenta porque está desmaterializada, ir a ver el registro contable del emisor del título desmaterializado. Eso es lo que acredita la legitimidad. 57. Información. El emisor, como responsable del registro contable de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, deberá tener en todo momento para consulta de cualquier persona interesada
una copia autenticada del instrumento de emisión y cualquier otra información relacionada con el mismo. Eso quiere decir que si yo emití títulos desmaterializados, voy a tener mi asiento contable. Pero aparte de mi asiento contable, tengo que tener autenticados los documentos en que estoy sustentando que fui autorizado para emitir títulos desmaterializados. Es decir, si es una sociedad anónima, miren, aquí yo tengo el acuerdo de la Asamblea General donde los accionistas autorizaron que emitiéramos títulos desmaterializados. Mire, aquí tengo una copia autenticada de la escritura pública donde autorizamos emitir los debentures para colocarlos en una bolsa de comercio. O sea, es obligación de tenerlos a la mano. Ahora, colocación. Ahorita vamos a aprender cómo es la negociación, cómo es ese mercado. Aquí lo que vamos en el artículo 58 es el que emite los títulos desmaterializados, ya tenemos claro, opera su asiento contable en su libro de contabilidad. Se lo entregan al agente de bolsa, casa de bolsa o corredor de bolsa. El agente de bolsa o corredor de bolsa, en el momento en que lo recibe, también tiene la obligación de inscribirlo en sus registros, o sea, en sus registros, para que cuando el inversionista esté interesado en adquirir un título, valor desmaterializado, él tenga el respaldo de dos registros, el registro del agente y el registro del emisor. Eso es lo que vamos a entender de la lectura del artículo 58. Veamos. El emisor dará en consignación. Consignación es como cuando digo, voy a llevar en consignación un vehículo, lo voy a llevar a si se vende, nos repartimos la ganancia y si no se vende, me devuelven el vehículo. Pues así hacen los emisores. Dan en consignación a los agentes. Si se venden, arreglan sus ganancias el emisor y el agente. Y si no se vende, el agente le devuelve sus valores. El emisor dará en consignación a uno o más agentes o entidades que presten servicios de depósito colectivo de valores, parte o toda la emisión de valores representados por medio de anotaciones en cuenta, que los agentes asentarán en su propia contabilidad con base en el documento respectivo. El emisor, si se le da la gana, si así es su voluntad, puede ser que toda la emisión de bonos del tesoro, de acciones, de debentures, de pagares, se las dé solo a un agente. O si así lo desea, se los da a todos los agentes. O si desea de la emisión, solamente da parte. O sea, esa es una facultad que tiene el emisor. Pero cuando se los da a la gente, el agente tiene la obligación de asentar en su propia contabilidad. Así dice la parte final de ese primer párrafo. El agente lo debe registrar en su propia contabilidad, al igual que lo había hecho el emisor. Una vez operados los asientos contables, ya estamos hablando de dos, el del emisor y el del agente, se podrán negociar los valores de referencia y deberá expedirse a favor de los adquirentes la o las constancias de asiento contable. O sea, el emisor crea el título valor. Para crearlo, hace la anotación contable. Se lo traslada al agente. El agente lo opera en sus libros de contabilidad. Y ya cuando lo tiene operado en los libros de contabilidad, lo puede negociar con los inversionistas. El inversionista paga dinero. Tiene derecho a que se le dé algo. ¿Qué es lo que le va a dar? Una constancia de la anotación en cuenta. O sea, ese cuarto requisito. Para que el inversionista tenga un documento que le sirva de prueba de que él pagó una suma de dinero por un documento que es materializado. La copia de dichas constancias, de la constancia de la anotación en cuenta, deberá remitirse al emisor el día siguiente al de la liquidación a fin de que éste efectúe inmediatamente las respectivas anotaciones en cuenta a favor del adquirente. O sea, emite la constancia para que el emisor opere en su contabilidad que ya se llevó a cabo un traspaso. La sociedad emisora y él o los agentes designados de común acuerdo con la Bolsa de Comercio en que dichos valores se coticen establecerán los registros contables, las normas de organización y funcionamiento de los sistemas de identificación y control de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta. Ese artículo está hecho para la Bolsa de Comercio, a manera que la Bolsa de Comercio sea cuidadosa y escrupulosa en que los valores que se están negociando en su Bolsa de Comercio hayan sido debidamente registrados, tanto por los agentes como por los emisores. Eso en resguardo de los inversionistas. Asientos.
Esto es sobre el procedimiento de cómo se opera el título desmaterializado. Haciendo. Toda sociedad emisora de valores representados por medio de anotaciones en cuenta tiene la obligación de practicar en sus libros de contabilidad los asientos correspondientes a todos los actos o negocios jurídicos que se realicen respecto de tales valores. Volvemos aquí. Registro en los libros de contabilidad del emisor. Artículo 368, que les recordaba, del Código de Comercio. Si una negociación se efectuara en el mercado primario es cuando un valor se compra en la bolsa de comercio. Ya los futuros traspasos se les llama mercado secundario. Solamente la primera entrega es mercado primario y después de la primera entrega todo se llama mercado secundario. Es como pensemos en un título de crédito cuando hablábamos de los endosos. Cuando lo tiene el beneficiario es mercado primario, pero cuando el beneficiario lo endosa al primer endosatario, entonces ya estamos hablando de mercado secundario. Todos los traspasos que se hacen después, todos son mercado secundario. Si una negociación se efectuara en el mercado primario, la anotación en cuenta se efectuará con base en la constancia que emite el agente, o que se refiere al artículo 58 de la presente ley. Si una negociación se efectuara en el mercado secundario, o sea, fuera de la bolsa de comercio, mediante el agente no autorizado para emitir la constancia que se refiere al artículo 58 de la presente ley, o sea, un agente que no esté dentro de la bolsa de comercio, que son los agentes de comercio, la anotación en cuenta se realizará con base al comprobante de la operación en bolsa. Luego, tal vez para cerrar, quisiera leer el artículo 63 y el 64, y ya no vamos a ver más artículos y vamos a entrar a resolver dudas. Artículo 63, formalidades. El asiento de la creación o emisión de valores representados por medio de anotaciones en cuenta, o sea, la operación que hace el emisor, en los libros de contabilidad del emisor, deberá ir suscrito en forma autógrafa por el representante legal del emisor y por el contador encargado de los libros de contabilidad de este. Entonces, aquí se nos resuelve otra duda. Hay que operarlos en los libros de contabilidad, pero en los libros de contabilidad deben de llevar dos firmas. ¿De quién son esas firmas? Del representante legal de la sociedad emisora de los valores. Esa es una firma. Y la otra firma del contador responsable de llevar los libros de contabilidad. O sea, la ley requiere ver las dos firmas. El control y manejo contable de las diversas operaciones relacionadas con los valores representados por medio de anotaciones en cuenta podrá efectuarse a través de procedimientos contables, documentales o electrónicos. Porque como se puede llevar una contabilidad electrónica, pues también en ese caso, a través de firmas electrónicas se requerirá la constancia por parte del representante legal de la sociedad emisora como del contador responsable de llevar a cabo la contabilidad. Y finalmente, el artículo 64, constancia. ¿Qué es eso? Constancia de la anotación en cuenta. Como no tenemos el título, entonces aquí sí necesitamos un documento que es un medio de prueba, no es el título. La constancia sí es un medio de prueba. Es para probar la existencia de un título desmaterializado. La legitimación para el ejercicio de los derechos derivados de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta podrá acreditarse mediante la exhibición de constancias contables suscritas por el contador y el representante legal del emisor. ¿De quién tiene que ser esa constancia de la anotación en cuenta? Debe ser firmada por el representante legal del emisor y por el contador responsable de los libros de contabilidad. Y después da un segundo presupuesto. Él o los agentes del emisor podrán emitir constancias por cuenta de este cuando se encuentren expresamente facultados para ello. Si cuando el emisor le entrega los valores al agente de bolsa y lo faculta a que entregue constancias, lo podrá hacer. Si no lo faculta, no lo puede hacer. Las constancias no surtirán más efectos que el de acreditamiento de la titularidad. Serán expedidas a favor de persona determinada y no serán negociables. Circunstancia esta que deberá ser consignada con caracteres notoriamente visibles. Eso quiere decir que con esa constancia solamente demostramos que tenemos el derecho del título desmaterializado, pero con esa constancia no podemos negociar. No podemos hacerle un endoso
hacerle una equiparación como que si fuera título de crédito, porque ese documento es un documento de prueba, no es el título de crédito. ¿Por qué? Porque no existe el título de crédito. ¿Por qué no existe? Porque está desmaterializado. ¿Cómo lo prueban? Con el registro de la operación contable. ¿Quién inscribe el registro de la operación contable? El representante legal de la entidad emisora y el contador. ¿Qué se le puede dar al que adquiere un título desmaterializado? Una constancia de la anotación en cuenta. Entonces, damas y caballeros, para resumir lo que he hablado con anterioridad y los artículos que hemos dado lectura, podemos partir ahora de lo siguiente. Imaginemos que ahorita empiezo mi clase y les digo, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de la desmaterialización de los títulos de crédito. ¿Por qué se da la desmaterialización de los títulos de crédito? Por el avance de la ciencia y la tecnología, que nos permiten desenvolvernos en un mundo virtual. Y ese mundo virtual es el que da lugar a la desmaterialización. ¿Qué significa la desmaterialización? Dejar a un lado el empleo del papel para la existencia, para acreditar la existencia de un título de crédito. Eso es la desmaterialización. Ahora bien, tenemos que tener claro, conforme a lo que hemos hablado en clase, que la desmaterialización no se puede dar con cualquier título de crédito. Para llevar a cabo la desmaterialización, debemos de cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es que solamente está regulado, porque no hay otra regulación aparte de la ley del mercado de valores y mercancías, solamente actualmente en Guatemala está regulado para títulos valores que se van a negociar en una bolsa de comercio. Si no se va a negociar en una bolsa de comercio, no es válido llevar a cabo una anotación en cuenta. Número uno. Número dos. Esta negociación en una bolsa de comercio solamente va a tener lugar sobre títulos valores que son emitidos en serie. De los títulos valores que se emiten en serie, tenemos 4 títulos de crédito que obligadamente solo en serie se pueden emitir. Y por lo tanto, sí son susceptibles de ser desmaterializados. ¿Cuáles son? Los debentures, las cédulas hipotecarias, los bonos bancarios y los certificados fiduciarios. Adicionalmente, podríamos considerar como títulos de crédito que pueden crearse en serie la letra de cambio y el pagaré, si así se dispusiera. Aparte de esos títulos de crédito, hay títulos valores que también se crean en serie. Tal el caso de los bonos del Tesoro, las letras del Tesoro emitidas por el Estado de Guatemala, como también las acciones que emiten las sociedades anónimas. Bueno, ¿cómo se demuestra la existencia de la desmaterialización de un título valor? Pues se va a comprobar con la operación contable operada en los libros de contabilidad del emisor. Esos libros de contabilidad del emisor deben de llevar la firma del representante legal de la sociedad emisora y la firma del contador responsable del manejo de los libros de esa sociedad. La persona que invierta en títulos desmaterializados tiene derecho a que se le entregue un documento. Ese documento se le denomina constancia de la anotación en cuenta. Esa constancia de la anotación en cuenta solo tiene un propósito: demostrar quién es el titular de ese derecho. Pero con esa constancia de anotación en cuenta no se puede negociar. Es decir, esa constancia de anotación en cuenta no sirve para endosarla y tener un dinero a cambio. No sirve para endosarla y poner un nuevo titular, porque la persona que adquiera ese título desmaterializado solamente va a ser reconocido y por lo tanto solo tiene legitimación si aparece inscrito en los libros de contabilidad del emisor. Aparte de los libros de contabilidad del emisor, hay obligación de los agentes, cuando reciben los títulos, de también registrarlos en su contabilidad. Y el agente podrá extender constancias solamente cuando haya sido autorizado. Si no ha sido autorizado para ello, el único que lo puede hacer es el emisor y junto con la firma del contador que opera los libros de contabilidad. Entonces, en estos 4 minutos he tratado de resumir lo que hemos platicado el día de hoy, con lo cual ustedes tienen la norma jurídica que respalda lo que hemos dicho. He tratado de graficar. De hecho, me voy a hacer a un lado por si quieren tomar alguna fotografía y formarse una mejor idea del tema de desmaterialización de los títulos de crédito. Así, mis queridos estudiantes,
cuando les hablen que un título de crédito se puede desmaterializar, a ustedes no les va a extrañar. Y se van a sustentar básicamente en esas 4 reglas. Ustedes rápido van a decir, sí, los títulos de crédito se pueden desmaterializar, pero no son todos. Solamente los que se hagan negociar en un mercado bursátil. Solamente aquellos que se emiten en serie. Para llevarlo a cabo hay que registrar una operación contable en los libros del emisor. Y lo que se pueden extender son constancias de las anotaciones en cuenta. Con eso que sepan, prácticamente les puedo decir, dominan el tema de la desmaterialización de los títulos de crédito. En ese sentido, antes de cerrar la clase, pregunto si hay alguna inquietud para brevemente tratar de resolverlo. Si no nos ¿Qué diera tal? tiempo, pues tenemos la clase el día miércoles en la cual pues podemos terminar de cerrar este tema. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, don César? Gusto de saludarle. Escucho, César. Mire, esas constancias son como las certificaciones contables que emite realmente el contador de la empresa, donde Así es. dice, eh, con fecha tal, hago constar que los libros contables, a la actualidad en los libros contables existe una deuda como de 20,000 quetzales, un ejemplo. Exacto. Con la diferencia que ahora esa constancia lo que va a decir es que en los libros de contabilidad se encuentra operada la desmaterialización de los pagarés, de los debentures, de los bonos del tesoro, de las acciones. Ok, y con esas, un ejemplo, al momento de ejecutarlo, o sea, ahí creo que me perdí un poquito, pero quiero ver si me voy a aclarar un poquito. Para ejecutar esos libros en la vía civil, usamos la certificación y abonado a eso se puede hacer un acta adicional o cómo No, es. Es que yo vi básicamente, una demanda similar de esa forma, que a la empresa le debían, un ejemplo, 200,000 quetzales y venían y hacían una certificación contable y en base a eso hacían la declaración jurada de que en base a los libros contables de fecha tal y certificación contable de fecha tal, se ejecutaba la deuda de tanto, por ejemplo. así es, César. Si ustedes recuerdan en Derecho Procesal Civil y Mercantil, el artículo 327. El artículo 327 tiene una enumeración de títulos ejecutivos. Y dentro de los títulos ejecutivos que enumera el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, si no estoy mal, será el numeral cuarto, quinto o sexto, habla de las actas notariales de saldos pendientes. Tal como usted lo ha mencionado. La ley, el Código Procesal Civil y Mercantil permite que se faccione un acta notarial sustentada en los libros de contabilidad llevados legalmente por una sociedad y eso será el título ejecutivo. Es que fíjese que yo vuelvo a mi ejemplo. Yo vi una demanda así y al momento de ejecutar ambos documentos, el juez rechazó y decía algo, me acuerdo, no lo tengo claro, pero decía, se rechaza en virtud de que no cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal, en el Código Procesal Civil. Pero, o sea, si uno miraba la demanda, se indicaba en base al acta y a la certificación contable. Entonces me causó un poquito de duda cuando usted mencionó todo eso, ¿verdad, Lick? Fíjese que hay una cuestión. Lo que sucede es que el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil sí habla que los títulos de ejecutivos tenemos las actas notariales de saldo deudor. Lo que pasa es que hay un poco de discrepancia en cuanto al criterio por parte de los órganos jurisdiccionales con respecto a qué libros son los que van a sustentar la operación en cuenta. Recordando que está el libro de diario mayor, el libro de los estados financieros. ¿Cuál libro? O sea, realmente el procesal civil y mercantil no nos dice exactamente qué libro. Y eso ha dado lugar a que quede un tanto a discreción de los jueces sobre la forma de cómo se debe de operar. Ahora, en el caso del tema que estamos platicando, sí no hay para dónde, porque aquí sí la norma, tal como la pudimos ver, sí nos habla del asiento contable en el libro de contabilidad. O sea, ¿cómo se va a llamar el libro? No sé, pero es donde tenga usted el asiento contable. Ok, Lick, gracias por la aclaración. Claro, claro, con todo gusto. Entonces, damas y caballeros, si no hay más dudas, el día miércoles nos estamos saludando y si tuvieran alguna duda, pues prácticamente ahí la podemos tratar de resolver. Sí, buenas Sí, noches. buenas noches, compañera.
¿Cómo está? Perdón, Elic, usted dijo que desmaterializar era dejar a un lado el papel, como quien dice, Así lo es. material del papel. No existe. No, no va a haber. Yo le hablo de pagarés, pero usted no ve el pagaré porque no existe. Eso sería. Gracias, Elic. Bueno, que tengan muy feliz noche y nos estamos hablando el día miércoles. Recording Gracias, licenciado. stopped. Descanse. Feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche. Adiós. Adiós, César. Feliz noche. Feliz noche, Elic. Feliz noche, licenciado. Bueno, Alejandra, feliz noche. Ana, feliz noche. Feliz noche, Lick. Gusto saludarle. Gracias, Diego. Nos saludamos Buenas también. noches, Elic. Feliz noche, licenciado. Bueno, Carmen, muy feliz noche.